¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Nuestro programa se compone de investigación, descubrimientos y también del recuento. Hablando del recuento, ¿qué tal si escuchamos un programa del recuerdo? De Pérez Celedón, Costa Rica, Julio Beita solicita lo siguiente. Quiero saber acerca de Manuel María Gutiérrez, compositor de la música del himno nacional de Costa Rica. Oigamos la respuesta. Don Manuel María Gutiérrez fue el compositor de la música del himno nacional de Costa Rica. La letra de este himno de la patria la escribió José María Billo Celedón Brenes. Don Manuel María Gutiérrez nació en Heredia el 1 de septiembre de 1829. Hizo sus estudios en su ciudad natal y desde muy joven, Manuel María demostró su talento musical como flautista en el cuartel principal de San José. Luego fue trasladado a Heredia a la banda militar, en la que estuvo hasta 1845. Un año después fue nombrado maestro de banda. En 1848 fue trasladado a la banda de San José. En 1852 llegó a ser director general de bandas de la República y el 11 de julio de 1852 compuso el himno nacional. Pero don Manuel María también creó otras piezas musicales, entre las cuales están El Palacio, Memorias de un amigo y la Marcha Santa Rosa. En 1858 se trasladó a La Habana, Cuba, para seguir sus estudios musicales. En 1864, don Manuel María viajó a París, Francia, para comprar instrumentos para las bandas de Costa Rica. Visitó también Jamaica, Estados Unidos y varios países europeos. Contrajo matrimonio con doña Regina Omaña el 24 de octubre de 1856. Don Manuel María Gutiérrez murió en San José el 25 de diciembre de 1887 a la edad de 58 años. Hay una anécdota curiosa en torno a la forma como don Manuel María compuso la letra del himno nacional de Costa Rica. Resulta que, con el propósito de que terminara su obra en el plazo que le habían dado, lo metieron a la cárcel hasta que la terminara, como efectivamente ocurrió. Don Manuel María Gutiérrez fue declarado benemérito de la patria por acuerdo número 1792, el 14 de noviembre de 1977, en el mismo acuerdo que don José María Billo Celedón. ¿Quién filmó la película Carnaval en Costa Rica? ¿De dónde eran sus actores? En verdad fue filmada en Costa Rica. Desde Ipiz de Guadalupe, José Murillo Agüero nos hace esta pregunta. Oigamos la respuesta. La productora cinematográfica estadounidense 20th Century Fox realizó la filmación de la película titulada Carnaval en Costa Rica en el año 1947. Esta película es una comedia musical romántica con imágenes y canciones. Es en color y aunque tiene poco argumento, este le da cierto sentido a sus números de canto y baile, con bailes típicos y folclóricos. En el film se pueden ver calles y paisajes de Costa Rica y resulta muy divertido observar la manera como el director de la película, el estadounidense Gregory Ratoff, interpretó a su manera el folclore costarricense. Por ejemplo, en una escena los protagonistas gritan un huipipía que no tiene nada que ver con el grito original guanacasteco.
Esa fue precisamente una de las críticas más fuertes que recibió esta película cuando se exhibió en Costa Rica. Sus actores eran estadounidenses, aunque habían algunos de otras nacionalidades como César Romero, Pedro de Córdoba y Mimí Aguglia, pero trabajaban en los Estados Unidos. El guión es de Samuel Hoffenstein, John Larkin y Elisabethu Reinhardt. La música es de Charles Henderson y Emil Newman. La fotografía es de Harry Jackson y su duración es de 97 minutos. Está escuchando un programa del recuerdo. De la unión de Tres Ríos, Cartago, Costa Rica, un oyente nos hace esta pregunta. ¿Cuándo fue el último viaje de El Pachuco, como se le llamaba al tren de pasajeros a Limón en el Atlántico de Costa Rica? Oigamos la respuesta. El famoso Pachuco era el tren que salía de San José y llegaba a Puerto Limón, pasando por Cartago, Juan Viñas, Turrialba, Guápiles, Siquirres y Matina. Por lo que hemos podido averiguar, el último viaje en tren que se hizo desde San José hasta Limón fue en el año 1991. El año anterior había tenido lugar un deslizamiento de tierra en el sector conocido como Chis, entre Juan Viñas y Turrialba, que dejó muy dañada la vía férrea. Además, el terremoto de Limón, ocurrido el 22 de abril de 1991, acabó de complicar el estado de ciertas zonas por las que pasaba el ferrocarril. Ante esta situación, el tren fue quedando en desuso y sin mantenimiento, y en 1995 se decretó oficialmente el cierre de los ferrocarriles nacionales. Por fortuna, desde hace varios años el ferrocarril se ha vuelto a poner a funcionar, al menos en el área metropolitana. Es de esperar que dentro de poco tiempo los costarricenses vuelvan a tener la oportunidad de viajar en tren a los puertos del Atlántico y del Pacífico como se hacía en el pasado. ¿Qué pasa si uno no duerme las 8 horas diarias? Esa pregunta nos la hace un oyente por medio de un correo electrónico. Oigamos la respuesta. Dicen que un ser humano es capaz de sobrevivir varios días sin comer, pero no es posible pasar más de una semana sin conciliar el sueño. Toda persona generalmente necesita por lo menos 7 u 8 horas diarias de sueño. Hay muchas personas que después de dormir 7 horas se sienten bien y descansadas y no les pasa nada. Hasta hay quienes necesitan dormir solo 6 horas diarias. Esto varía. El sueño es un tiempo en el que el cuerpo se recupera, de modo que dormir no significa perder el tiempo. Cuando se duerme bien, es porque la persona sigue una buena rutina diaria, se alimenta bien, tiene su mente sanamente ocupada y maneja muy bien los problemas de la vida cotidiana. La necesidad del reposo es entonces una cosa establecida por la naturaleza, y el cuerpo humano necesita ese reposo para recuperar fuerzas, reparar las células gastadas y hasta crecer. Por ejemplo, se ha demostrado que las células de la piel se dividen y reproducen 2 veces más rápido cuando se está durmiendo que cuando se está despierto. Y es posible que algo parecido ocurra con las células de otros lugares y órganos del cuerpo. Entonces, el pasar mucho tiempo sin reposo probablemente afecte la forma natural de reparar las células gastadas y la función del crecimiento. En algunos estudios se averiguó que cuando se pasan sin dormir 48 o 72 horas, luego son necesarias unas 10 o 12 horas de sueño continuo para recuperar ese sueño perdido. Y en otros casos, personas que pasaron 8 días sin dormir se volvieron inquietas, irritables y no podían resolver operaciones simples de aritmética. Por lo tanto, es bueno descansar las horas que pide el cuerpo. Clemente Vivar López vive en Río Cuarto, Alajuela, Costa Rica. Pregunta lo siguiente.
¿Será cierto que existen los pilares del arca de Noé? Oigamos la respuesta. Hace unos 50 años, un explorador francés logró subir hasta la parte más alta del monte Ararat en Turquía. En aquellas alturas, el hombre encontró pedazos de lo que pudo haber sido un horcón de madera. Los científicos lo examinaron y llegaron a calcular que esa madera bien podía tener unos 5.000 años de antigüedad. Entonces se pusieron a pensar. En las Sagradas Escrituras se cuenta que Dios ordenó a Noé que construyera un arca, una especie de embarcación de madera, para que Noé, su familia y los animales encerrados en ella se salvaran del diluvio universal. Las aguas inundaron la tierra y llegaron a tapar los montes más altos. Luego de 40 días y 40 noches, las aguas comenzaron a bajar y el arca de Noé quedó asentada sobre el monte Ararat. Desde entonces, hay exploradores que dicen haber visto el arca en lo alto del Ararat. Hace algunos años, unos pilotos contaron que la habían visto desde el aire, y 4 personas que subieron hasta lo alto del monte aseguraron verla claramente entre la nieve que cubre la cima. A principios del año 2004, otro explorador anunció que estaba preparando una expedición al monte Ararat, acompañado de un grupo de científicos motivados por una fotografía tomada desde un satélite en el espacio. En esa imagen se aprecia un objeto de gran tamaño, en medio de la nieve. Es decir, la búsqueda del arca de Noé continúa. Sin embargo, tal vez nunca se llegue a saber la verdad. Están escuchando y disfrutando un programa del recuerdo. De Matarredonda, en Sabana Oeste, San José, Costa Rica, Gilbert Morera Villalobos pregunta lo siguiente: ¿por qué el ser humano cuando camina o corre mueve los brazos, uno hacia adelante y otro hacia atrás? Escuchemos la respuesta. Al caminar, el movimiento de los brazos nos ayuda a mantener el equilibrio. El cuerpo humano se mueve con ritmo y armonía. Tal vez no nos damos cuenta de ello, pero al avanzar las piernas y los brazos se mueven de manera coordinada. El movimiento de los brazos nos ayuda a tener equilibrio y balance, cuando al avanzar quedamos sostenidos por un pie mientras levantamos el otro, tanto caminando como corriendo. La coordinación entre los brazos y los pies al caminar o al correr tiene una relación directa con el rendimiento de los atletas. Por ejemplo, un corredor profesional mantiene esa adecuada coordinación y un rítmico movimiento para avanzar con más velocidad. ¿Por qué solo cuando uno se muere le hacen una misa o un rosario? ¿Por qué no se lo hacen en vida? Esa es la pregunta que nos hace un oyente de Liberia, Guanacaste, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Cada vez que alguien muere, se acostumbra a hacer un septenario o novenario en memoria de la persona fallecida. También en el hogar se reza el rosario por el alma del ser querido. Pero no solo cuando alguien se muere, se reza por esa persona o se le hacen misas. También hay misas cuando una persona está enferma o sufre por algún problema. Es frecuente asistir a misas de acción de gracias, recordar a los seres queridos que han muerto. Por eso es bueno rezar por las personas que han muerto, pero también por quienes seguimos en este mundo luchando por mejorar cada día. Desde Ciudad Guatemala, un oyente nos pide lo siguiente: quisiera saber si hay un abono que ayude a las plantas a pegarse luego de ser trasplantadas. Oigamos la respuesta. Una planta de almácigo fuerte, libre de plagas y enfermedades, y que haya tenido un buen desarrollo de raíces, se puede trasplantar sin problema, tanto que no necesita ser abonada en el momento del trasplante, sino hasta unos días después.
Para lograr un buen trasplante, es necesario que la semilla permita un buen desarrollo de las raíces para que a la hora del trasplante las raíces no sufran ningún daño por causa de la humedad y de otros factores. Los abonos que se recomiendan en el momento del trasplante son fórmulas que tengan un alto contenido de fósforo, como son las 10-30-10, la 12-24-12 o cualquier otra formulación, siempre que tenga altos porcentajes de fósforo y nitrógeno. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.